bienvenidos a nuestro podcast. Espero que estén súper bien. El día de hoy les vamos a hablar de dos temas súper interesantes que son el constructivismo y el construccionismo social. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el constructivismo. Sé que son palabras muy similares que hasta cuando hablas puedes confundirte, pero tienen enfoques totalmente diferentes. Así que vamos a empezar hablando del constructivismo. Bueno, según la teoría propuesta por Jean Piaget en 1970, él decía que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. O sea, que cada persona interpreta el mundo de una manera diferente según lo que han vivido y lo que han experimentado a lo largo de su vida. Por ejemplo, tenemos a dos personas que perdieron su trabajo. Una persona lo va a interpretar como una nueva oportunidad, como que puede volver a empezar y ser mucho más exitoso, y la otra persona lo puede interpretar de manera como si fuera un fracaso e incluso podría llegar hasta tener depresión. Bueno, Piaget también decía que el conocimiento es un proceso, no un estado. Esto quiere decir que aprender no solo llenar la cabeza de información, sino transformar la manera en la que pensamos. Personalmente, este tema para mí es muy importante y muy interesante saberlo, porque básicamente, de manera coloquial, esto quiere decir que todas las personas tienen una realidad distinta. Cada individuo ha vivido cosas diferentes. Cada persona no van a tomar una cosa, no la van a tomar de la misma manera. Lo que decimos quizás no lo tomen de la misma manera, uno lo puede tomar bien y otro lo va a tomar mal, porque todo tiene que ver, la manera en la que pensamos tiene que ver de todo lo que hemos vivido, de todas las experiencias que hemos tenido y hemos aprendido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el construccionismo social. El construccionismo social fue desarrollado por Kenneth Gergen en 1996. Este sí va en otra dirección. Gergen decía que la realidad no se encuentra en los individuos, sino en las relaciones que construimos juntos. Esto suena complejo, pero básicamente, es que lo que es real para ti, quizás para mí no sea real. Esto va dirigido al área de la sociedad, las religiones, lo que hemos aprendido desde pequeños, e incluso también importa mucho la región en la que hayas nacido. Porque yo, como venezolana, quizás no vaya a pensar igual como una persona de África. Todos tenemos creencias diferentes. Para darles un ejemplo que puedan entender mejor, bueno, el término salud mental, el término ir al psicólogo, preocuparte por tu salud mental, ahorita, quizás para mí sea normal, para mí sea algo que me parece que está súper bien, pero hace unos años atrás esto se veía totalmente mal, se veía como una debilidad y no como una fortaleza, que es como lo vemos actualmente. Por ende, esto quiere decir que a través de los años también nuestro pensamiento va cambiando. Personalmente, pues voy a darles un ejemplo, que es lo que yo opino de esto, y es que, por ejemplo, el entorno en el que te rodeas, tus amigos, tu familia, todo tiene muchísimo que ver, y todo influye en la manera en la que piensas, en la que opinas y en la que te expresas. Todo esto va vinculado. Por eso es muy diferente, es muy diferente el constructivismo y el construccionismo, porque el constructivismo va más allá, es como interno de las experiencias que hemos vivido, y el construccionismo ya es en tema social. Si el entorno cambia, efectivamente tu manera de pensar va a cambiar. Si te vas de país y vives en otro país totalmente diferente al tuyo, quizás adoptes otras creencias y otras costumbres. Ahora vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de estos enfoques. Por ejemplo, el constructivismo ayuda a las personas a reconstruir su historia personal, dándole nuevos significados de lo que vivieron. Por ejemplo, nosotros como futuros psicólogos, es importante que nosotros sepamos y entendamos totalmente este tema, ya que es algo primordial que nosotros tenemos que saber como futuros psicólogos a la hora de ayudar a las personas en terapia, y que cada persona tiene una vivencia y creencia diferente. Cada persona ha vivido cosas muy diferentes a mí, por ejemplo, y por eso cuando vayamos a terapia, yo personalmente opino que siempre tenemos que ver más allá. Siempre, para poder entender a nuestros pacientes, tendremos que irnos para atrás para poder entender por qué esta persona hoy en día está pensando eso. Bueno, quiero hacer otra cita, y es que Gergen en 1996 también decía que las palabras no describen el mundo, sino que lo crean. Bueno, ahora, para no alargar más este podcast, voy a dar las opiniones de mis compañeras. Clarisa Angulo opina que el constructivismo sostiene que el conocimiento no es una copia pasiva de la realidad,
sino una construcción activa que realiza cada persona. Ella también citó a Jean Piaget como uno de sus principales representantes. Él dice que plantea que aprendemos a través de la interacción con el entorno y mediante la adaptación de nuestros esquemas mentales. Por ejemplo, cuando un niño aprende a montar bicicleta, al inicio se cae varias veces, pero poco a poco ajusta su equilibrio y construye nuevas habilidades hasta lograrlo. Ahora, el construccionismo social, por su parte, es impulsado por Kenneth Kerhen. Este explica que el conocimiento y la identidad no dependen únicamente de la mente individual, sino que se construye socialmente a través del lenguaje, la comunicación y el contexto cultural. Por ejemplo, lo que entendemos como salud mental no significa lo mismo en Venezuela que en Japón, ni es igual en la actualidad que hace 100 años. Esto demuestra que las ideas y significados cambian de acuerdo con la época y la cultura, como ya lo vimos hablando antes. Diferencias y puntos en común. El constructivismo se enfoca en el individuo y en cómo construye su conocimiento de forma personal. El construccionismo, en cambio, subraya la importancia de lo social, resaltando que los significados se negocian y se forman en comunidad. Ambos coinciden que el conocimiento no es fijo, sino dinámico y en constante transformación. Bueno, diferencias en común. Aplicaciones en la psicología, perdón. Estos enfoques tienen aplicaciones prácticas muy importantes en la psicología educativa. El construccionismo orienta la creación de ambientes de aprendizaje donde los estudiantes son protagonistas y participan activamente, construyen su propio conocimiento. En la psicología clínica, el construccionismo ha inspirado terapias narrativas en las que el paciente reconstruye su historia personal para darle un nuevo significado. Por ejemplo, un psicólogo educativo puede diseñar actividades grupales donde los alumnos resuelven problemas en conjunto, desarrollando así un aprendizaje activo y compartido. En conclusión, el constructivismo y el construccionismo son enfoques complementarios que nos muestran que el conocimiento y la identidad están siempre en construcción. Constructivismo para Ariana. Ella dice que el conocimiento no se recibe, se construye, como dice Jean Piaget. Un ejemplo de este es cuando un niño toca por primera vez la arena húmeda. No solo siente textura, sino que está construyendo una idea del mundo, una hipótesis sobre la materia, la humedad y la forma. La reflexión emocional es que aprender no es repetir, es resignificar. Es mirar una hoja y descubrir que no todas son iguales. Aplicación cotidiana. Como este enfoque puede transformar la forma en que enseñamos, guiamos y diseñamos experiencias. Bueno, en el segundo segmento, el construccionismo. Tenemos el construccionismo. Bueno. Seymour Papert, discípulo de Piaget, pero con una visión más activa, decía que el conocimiento se construye mejor cuando se crea algo significativo. La diferencia de este es que el construccionismo ocurre en la mente y el constructivismo, ocurre en la mente y el construccionismo ocurre en el mundo. Un ejemplo es que una niña adolescente diseña un videojuego sobre sus emociones. No solo aprende programación, sino aprende sobre sí misma, sobre cómo narrar su mundo interior. El construccionismo nos invita a pensar con las manos, a sentir con los objetos y a aprender desde la creación. ¿Cómo este enfoque puede inspirar campañas donde el usuario no solo observa, sino participa, co-crea y transforma? En el tercer segmento de Ariana Terán tiene los puentes e intenciones entre ambos. La similitud de ambos es que rechazan la idea de que el conocimiento se transmite pasivamente. Diferencias sutiles es que el constructivismo se enfoca en el proceso interno, el construccionismo en el producto externo. Bueno, las aplicaciones sensoriales cotidianas de Ariana Terán, como según lo que ella opina, es que, por ejemplo, sonidos domésticos como café sirviéndose, toallas moviéndose cerca, música suave, en el hogar, como transformar rutinas en rituales que enseñan, conectan y resignifican. Por ejemplo, preparar el desayuno como un acto de diseño emocional. En la educación, proyectos donde los estudiantes diseñan soluciones reales desde sus emociones. Por ejemplo, crear un diario visual para lograr el aprendizaje. Y en branding y dirección creativa, como integrar el construccionismo en campañas sensoriales. Por ejemplo, una marca de lujo que invita a sus clientes a crear atmósferas, playlists y rituales. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera María de Los Ángeles, en el que ella también va a dar su opinión personal y también va a dar las opiniones de mis otras compañeras. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Rosalina de Guaín y les voy a dar mi opinión sobre el constructivismo, el construccionismo y la opinión de mi compañera Darlene y Oriana. Yo quiero compartirles algunas ideas que me dejaron pensando después de leer sobre salud mental, saberes y la forma en que entendemos lo que significa estar bien o mal. Vivimos rodeados de discursos sobre salud mental, redes sociales, medios, instituciones e incluso diagnósticos, pero pocas veces nos preguntamos, ¿quién decide qué es normal y qué no? ¿Y qué tipo de conocimiento tiene más valor? Ahí fue cuando encontré dos enfoques que me ayudaron a cuestionar todo esto, el constructivismo y el construccionismo social. El primero, el constructivismo, dice que cada persona construye su realidad a partir de sus experiencias, desde adentro,
Pero el construccionismo social va más allá. Dice que lo que entendemos como real se construye entre todos, en la sociedad, a través del lenguaje, la cultura y la historia. Y eso me conectó con otros textos que leímos, Un saber menos dado. Los autores Martínez Hernández y Correa Urquiza hablan de cómo la salud mental colectiva viene desarrollándose en América Latina como un enfoque más social, más crítico, que pone en duda la idea de que solo el saber médico tiene la verdad. Ellos proponen usar la etnografía, que no es solo una técnica de investigación, sino una forma de estar con el otro, de escuchar, de observar y sin imponer. Y eso me pareció clave, ya que muchas veces en salud mental se trata a las personas como si fueran casos o síntomas, sin ver todo lo que hay detrás, la historia y el contexto o lo social. Entonces, no deberíamos abrir espacios a otros saberes, escuchar más lo que las personas tienen para decir sobre su propio malestar. En mi opinión, la salud mental debería ser algo más horizontal, algo que se construya en relación, no algo que se impone desde afuera. Y me quedo con la idea que dice en el artículo, que es crear ventanas de asombro. Esto es la capacidad de mirar lo cotidiano con otra mirada, de cuestionar lo que parecía obvio. Y aunque la autoridad sobre qué es la salud mental no debería recaer exclusivamente en el saber médico tradicional, también es necesario valorar otros saberes, especialmente aquellos que emergen de la experiencia y la cultura de las personas. Solo así podremos crear espacios de cuidado auténtico basados en la escucha, el respeto, que realmente responden a las necesidades de cada comunidad. Ahora vamos a hablar sobre la opinión de Oriana. Oriana, quiero hablarles de algo que todos vivimos todos los días, aunque no siempre lo pensamos. ¿Cómo aprendemos realmente? Y no habla solo de estudiar para un examen o leer un libro de memoria. Habla de esas veces que algo hace clic en tu cabeza. Cuando algo que aprendiste empieza a tener sentido en tu vida. Ahí es donde entran dos ideas que le encantaron: el constructivismo y el construccionismo. Ella quiere explicarlo a través de un ejemplo. Nos dice: imaginemos que Laura, una mujer que por mucho tiempo ha tenido dificultades para controlar su enojo, siente que explota con facilidad, que no sabe cómo expresar lo que pasa. Un día, decide leer sobre inteligencia emocional y empieza a reconocer sus propias emociones, a entender de dónde vienen. Eso que está haciendo Laura es constructivismo en acción, porque no solo está aprendiendo un concepto de un libro, está conectando esa información con su experiencia, está reinterpretando su historia. Piaget, en 1973, decía que el objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no repetir lo que otros ya hicieron. Y Laura, al reflexionar sobre sí misma, está haciendo precisamente eso, reconstruyendo su manera de pensar y de entenderse. Pero la historia no termina ahí. Después de un tiempo, Laura empieza a compartir lo que ha aprendido con otras personas, amigos, familiares, incluso en redes, creando una pequeña cuenta donde habla de emociones, de autocontrol, de lo que le funcionó. Eso justamente es lo que Seymour Papert en 1995 llamaba construccionismo. Laura ya no solo entiende el tema, sino que construye algo con lo que sabe, crea contenido, comparte, enseña. Y lo más bonito es que al hacerlo sigue aprendiendo, y así es como ella lo ve. Ve estas dos teorías. El constructivismo es cuando comprendemos y le damos sentido a algo dentro de nosotros. Y el construccionismo es cuando usamos eso para crear algo que va más allá de nosotros. Para resumir, ella nos dice: cuando empieza esto, ella se da cuenta de que aprender no queda en los libros, ni en los exámenes. Aprender realmente es cuando algo cambia en ti y te impulsa a actuar de una forma distinta. Ella, como futura psicóloga, quiere aplicar esto en su vida y en la profesión. Aprender desde la experiencia y también construir cosas que aporten a otros. Porque al final, aprender no es solo adquirir conocimiento, es transformarse y transformar el entorno. Ahora vamos a hablar sobre la opinión de Dargelin Romero. Ella nos dice que quiere hablar de algo que últimamente le viene haciendo ruido: ¿cómo entendemos la salud mental y qué tanto de lo que creemos saber es realmente saber? Hace poco leyó sobre dos corrientes teóricas, las cuales el constructivismo y el construccionismo social. Y aunque son parecidas, nos dicen que no es lo mismo. Por un lado, el constructivismo dice que construimos la realidad desde lo individual, desde nuestras experiencias internas y personales. En cambio, el construccionismo social dice que la realidad se construye entre todos, en la interacción, a través del lenguaje, las relaciones y la cultura. Y esto le hizo pensar:
Si todo eso que damos por hecho, como estar sano o enfermo, también se construye socialmente. Entonces, la salud mental también se construye. Ahí fue cuando encontró un texto que le pareció clave, Un saber menos dado, de Martínez Hernández y Correa Urquiza. Ellos hablan de la salud mental colectiva y cómo especialmente en América Latina se viene pensando desde un enfoque más social, más cultural y menos médico. Y acá viene lo que más le llamó la atención, que el sufrimiento psíquico no siempre se puede explicar con diagnósticos clínicos. A veces tiene que ver con el contexto, la pobreza, la exclusión, con la falta de redes o de sentido. Y proponen algo distinto, usar la etnografía como forma de conocer. Ella dice que no mirar a las personas desde arriba con un diagnóstico cerrado, sino escucharla, entender su mundo, su historia, su forma de nombrar lo que pasa. Le pareció algo fuerte porque muchas veces en la salud mental se pone un saber experto y se dejan afuera los saberes locales, las experiencias personales y lo que la gente realmente vive. Y la opinión de ella es que cree que la salud mental no puede ser solo una lista de síntomas. Tiene que ser algo que escuche, que dialogue, que no se quede solo en lo que está establecido. Porque si no, terminamos tratando a las personas sin ver el contexto, sin ver su historia. Para entender la salud mental, no basta con mirar al individuo desde un diagnóstico clínico. Es fundamental reconocer que el conocimiento sobre el sufrimiento y la sanación se construye socialmente, en diálogo con la cultura y el contexto. Solo abriendo espacios para escuchar otras voces y experiencias podrá lograr un enfoque más humano, integral y justo en la salud.